A ver, hablar del apellido Fujimori en Perú es, sin duda, hablar de una era de cambios profundos y de muchísima controversia. Y claro, ahora que Keiko Fujimori tiene una posibilidad real de llegar al poder, vuelve a surgir una pregunta clave para toda la región. ¿Qué significaría su gobierno para su vecino, para Chile? Y bueno, no es una pregunta nada fácil de responder, porque la relación entre Perú y Chile, es complejísima. Para poder siquiera empezar a imaginar lo que propondría Keiko, es inevitable. Tenemos que mirar al pasado, a ese legado que dejó su padre, un legado que fue a la vez de cooperación, pero también de una desconfianza muy, muy profunda. Entonces, para entender el enfoque que podría tener Keiko, es fundamental que analicemos ese legado tan de doble filo de su padre. Vayamos a ver qué pasó con Alberto Fujimori y Chile en los 90. Y es que aquí está la gran paradoja de esa época. Por un lado, la era de Alberto Fujimori significó una apertura económica y una integración con Chile como nunca antes se había visto. Pero al mismo tiempo, ¡boom!, esa misma apertura fue la que encendió todas las alarmas del nacionalismo y generó una desconfianza política tremenda, y no solo en Perú, sino en ambos lados de la frontera. Miren, esta es la tensión central de toda esa era, y es clave entenderla. Por un lado, tienes un pragmatismo económico innegable, que modernizó las relaciones comerciales, pero por el otro, tienes un autoritarismo político que provocó un rechazo total en la clase política chilena y al mismo tiempo un miedo terrible a perder la soberanía en Perú. Esa es la dualidad que define la herencia de Fujimori. Ok, pero ya hablamos del padre. ¿Qué pasa con la hija? ¿Cuál es la postura de Keiko? Pues resulta que hubo un evento muy personal que la puso literalmente a prueba. La obligó a mostrar sus cartas y a definir públicamente su posición sobre Chile. Estamos hablando de un momento crucial. Recordemos que en 2007 Chile extraditó a su padre, Alberto Fujimori, para que enfrentara a la justicia en Perú. Piensen en la ironía. El mismo país con el que su padre había impulsado tantos lazos económicos fue el que lo entregó. Una situación así, fácilmente podría haber sembrado un resentimiento para toda la vida, ¿no? Y aquí viene lo interesante. Escuchen su respuesta. No guardo rencor en mi corazón para con nadie. Vamos a trabajar juntos con los chilenos. Ojo, esto es clave. Su respuesta pública fue totalmente de conciliación. O sea, en lugar de echarle leña al fuego nacionalista, que hubiera sido lo fácil, optó por un discurso pragmático, enfocado en el futuro. Marcó una distancia enorme con la carga emocional de todo el asunto. Y esa actitud nos lleva a pensar que, quizás, para ella el pragmatismo está por encima de la política, que la idea es priorizar la cooperación práctica, dejando de lado las viejas disputas, ya sean históricas o ideológicas. Es que sus declaraciones han sido súper directas en esto. Ella ha dicho, y lo ha repetido, que es necesaria una buena relación porque, y cito, el intercambio comercial es muy positivo. O sea, para ella, la base de todo, el pilar de la relación es el comercio. El motor no es la ideología, no es la historia, son los beneficios económicos, lo tangible, lo que se puede contar. Y miren este ejemplo, que es buenísimo para entender esto. Lo que dijo sobre Michelle Bachelet. Una mujer muy preparada, con gran experiencia, una gran representante de Latinoamérica. A ver, pensemos un segundo. Que ella, Keiko Fujimori, respalde a una figura como Bachelet, que está en las antípodas ideológicas para un cargo en la ONU, es una señal potentísima. Nos dice que, en su visión de política exterior, parece que valora más la capacidad y la representación de la región que las etiquetas políticas. Pero claro, no todo es tan sencillo. Este enfoque tan pragmático no puede existir en una burbuja, ¿verdad? Inevitablemente se va a topar de frente con el enorme peso histórico y político que carga su propio apellido. Esos son los ecos de la soberanía. Y es que estas cosas no son solo recuerdos, Son tensiones que siguen ahí, latentes. Por el lado de Perú, sigue existiendo ese miedo a una especie de invasión económica chilena, a perder soberanía. Y por el lado de Chile, la desconfianza política es real. El recuerdo del autogolpe de 92 y del autoritarismo del fujimorismo genera un escepticismo que, la verdad, no se ha ido a ninguna parte. Los expertos lo dicen muy claro.
Una cosa fue que Alberto Fujimori mejorara los lazos de gobierno a gobierno, y otra, muy distinta, es la desconfianza que quedó instalada tanto en las clases políticas como en la gente, en la sociedad civil de ambos países. Y ese es el meollo del asunto. Un eventual gobierno de Keiko Fujimori tendría que saber cómo moverse en esas aguas, en medio de una desconfianza heredada que siga muy viva. Entonces, ¿cómo resumimos todo esto? Parece que el gran desafío para una posible presidenta Fujimori sería un acto de equilibrio constante. Un equilibrio entre, por un lado, sus intenciones súper pragmáticas y, por el otro, todas esas sensibilidades políticas que su propio apellido, su propio legado, inevitablemente despierta. Podríamos casi que llamarla la doctrina Fujimori para Chile, ¿no? Una política exterior que tiene que balancear dos cosas. Por un lado, la integración económica, muy pragmática. Y por el otro, esas sensibilidades nacionalistas tan profundas que vienen de un pasado bastante controversial. No se trata solo de firmar acuerdos comerciales, sino de manejar ese delicadísimo equilibrio entre la oportunidad económica y el enorme peso de la historia. Y con esto cerramos con una reflexión final. En esta relación tan compleja entre Perú y Chile, ¿puede un apellido tan famoso ser al mismo tiempo el mayor obstáculo y la más grande de las oportunidades? Porque piénsenlo, el apellido Fujimori abre puertas en el mundo de los negocios con quienes recuerdan la apertura de los 90, pero al mismo tiempo la cierra de golpe en los círculos políticos que no olvidan la ruptura democrática. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cuál de estas dos fuerzas va a pesar más? ¿Cuál definirá el futuro de la relación entre estas dos naciones?